Tenemos en pantalla a Daniel Caprisi, a Emma Elizalde, a Genaro Manganiello, a Ana Laura Ordax, a Josefina Barrera, a Pablo Corniglia, a Eliana Tausi, a Lorena Sechetto, a Belén González y a Magdalena Forti, que son, para nosotros, el frente de batalla, es decir, son los médicos y las médicas que están a diario trabajando en el hospital de Bragado, atendiendo a los pacientes de COVID, atendiendo la terapia del hospital, y bueno, y en esta lucha, que a veces parece una lucha sin cuartel. Josefina, ¿cómo uno ve desde el lado de ustedes lo que devuelve la comunidad? Digo, más allá de que pasan horas adentro del hospital, hacer una mirada hacia la comunidad. Es una realidad muy distinta a lo que se vive en el hospital con lo que uno ve afuera. A mí me pasa, yo estoy yendo los sábados y es tan movilizante cuando vas, pues por ahí te pasas 5, 6, 7 horas, porque son muchas horas seguidas, que es como que estás viviendo en otro mundo. O sea, cuando salís, que ves que la gente por ahí está no tomando conciencia de lo que uno está haciendo esas 6 horas ahí adentro, o sea, con pacientes que la están pasando mal, que están angustiados, viste, que por ahí te tenés que quedar más con uno, más allá de que se complique por la parte emocional también, porque son muchas horas que el paciente está solo y está esperando esa visita del médico. Entonces, cuando te vas de esa realidad y ves que por ahí se siguen, viste, o sea, realizando reuniones o haciendo actividades como si no pasara nada, es como que me pasa que vuelvo a mi casa en auto y digo, ¿y esta gente? O sea, no entendió nada. ¿Viste? Es como que esa sensación. Diana, hace unas horas nada más la comunidad escuchaba palabras de parte de los médicos que hoy comparten esta entrevista con nosotros, hablando de el nivel por ahí de cansancio, por eso les preguntaba esta sensación, ¿no? De cansancio, de estar en esa lucha que tal vez porque no se conoce, no se entiende demasiado, y por otro lado, de una saturación o de un colapso. ¿Hay un colapso o no hay un colapso? ¿Hay una saturación? Mira, por un lado está así nuestra parte de cansancio, de angustia, de saturación personal, porque nosotros llevamos ya desde marzo, abril del año pasado atendiendo a este tipo de pacientes. Si bien tuvimos un poco de respiro en noviembre, diciembre, pero ya enero y febrero arrancó otra vez este tema. Y bueno, y nos pasa que sí, que o sea, nuestra vida cambió. No somos más las mismas médicos del año pasado. No tenemos o sea, cambió totalmente nuestra forma de atender a los pacientes. Nuestros pacientes cambiaron. Y bueno, y eso hace que desde nuestra parte sí estamos agotados. Y por otro lado, el hospital obviamente tiene una capacidad bueno, que se está llenando, ya sea en las salas, en la terapia, la guardia misma, a todo nivel, cada vez eso se va agotando. Entonces, en este momento, colapso no hay, porque hay lugares, hay alguna cama en terapia, hay camas en la sala, pero si esto continúa de la forma en que se viene dando, eso se va a colapsar, es irremediable. Y supongamos que, bueno, que hay espacio para colocar más camas y hay espacios para más respiradores, pero nosotros somos los mismos, somos las mismas personas las que estamos desde el año pasado y la verdad es que no damos más, es la realidad. Y por más que haya más camas y haya más lugares, nuestro recurso humano es finito. Particularmente, sí, la sensación es mucha sensación de angustia, porque, bueno, últimamente todos los días tenemos 1 o 2 muertos, que nosotros lo veníamos viendo, veníamos hablando con él, hablábamos con la familia todos los días, entonces se genera otro tipo de vínculo también con el paciente y con la familia.
Y bueno, y llega un momento que decís, no, bueno, tenés que pasar a terapia, y después todo lo que se viene, y la verdad que esto es lo que agota y lo que satura. Pero por otro lado, es verdad que si la población de Bragado y las autoridades de Bragado no hacen algo al respecto, el hospital se va a saturar, va a colapsar, es inevitable, y es lo que está pasando en otros lugares, y por qué Bragado no va a pasar lo mismo. Les decía esta situación de la realidad de la afuera, con el cambio de fase, frenar la circulación, la restricción, y esto del lado de adentro, y por eso se los pregunto a ustedes, porque también son parte de esta comunidad. Ana Laura Ordax. Mira, la verdad que es difícil. Nosotros lo que estamos viviendo desde el año pasado es muy difícil, ¿sí? La verdad que yo siento que el hospital está colapsando, o sea que nuestro trabajo, más de lo que trabajamos y más de lo que estamos dando, la verdad que yo creo que no vamos a poder. Y realmente agradezco a los médicos que vinieron a colaborar con nosotros, que ya vinieron desde el año pasado, cuando 2 de nosotras nos enfermamos. Ellos empezaron a colaborar, bueno, Daniel Caprisi, Josefina, Genaro, Duberti, Paula Florenale, bueno, perdón si me olvido de alguno, pero bueno, todos los que están colaborando, yo creo que sin ellos no hubiera podido funcionar el hospital, porque nosotras, 5 en ese momento, ahora somos 6, porque hay una médica más, no hubiéramos podido dar abasto con esto, ¿sí? Y por otro lado siento que su colaboración es espontánea, o sea, es totalmente espontánea, sin su ayuda no hubiéramos podido, el hospital no sé cómo hubiera salido adelante, porque yo siento que desde la dirección, o sea, se nos ha dejado, digamos, el servicio de clínica delegado a lo que nosotras podíamos hacer, y realmente lo que podemos hacer ya está llegando a lo máximo, y no podemos dar más de lo que estamos dando. Digamos, de alguna forma hay que frenar esto, porque si seguimos con más internaciones y más infectados, esto, digamos, yo no sé cómo vamos a seguir nosotros. Cuando uno escucha a los médicos hablar, cuando yo los escucho a ustedes, digo, tiene que haber una ciudad que responda, y verdaderamente son ellos los que saben que por más que haya camas y más camas, si no alcanzan a atender, no alcanzan a atender. ¿Qué vamos a hacer? Pero por el otro lado, esta ciudad de este lado está sosteniendo, cuando se sostiene una fase, se sostiene la apertura de algunas cuestiones que invitan a lo social. Y hoy se está pidiendo incluso la apertura de los gimnasios nuevamente y de actividades colectivas. Y no lo digo desde el punto de vista de estar en contra de los gimnasios o los no gimnasios, ni los contagios o no, con un número de fallecimientos y de contagios que verdaderamente alarma. Ante este Bragado y esto que pasa acá, por ejemplo, Emma Elizalde, ¿qué sensación, qué opinión, qué decimos? Yo la verdad concuerdo con lo mismo que vienen diciendo mis compañeros. Nosotros la verdad que más de lo que hacemos no podemos, o sea, nosotros sí estamos al límite. Esto de que hablaba Eliana, de que pueden colocar más camas en un lugar, en otro, agregar camas. El hospital, toda la ampliación esa que se está haciendo en la NEO es gigante, pero hay que ver quién va a atender esas camas. O sea, quién va a atender esas camas. A ver, esas camas van a tener pacientes. A mí realmente me da miedo eso, como te decía hace unos días atrás. O sea, que nosotros no podamos con la demanda, o sea, que queden pacientes sin atender. O sea, te imaginas lo feo que sería, y es horrible decirlo, pero que no haya disponibilidad para ingresar y que haya pacientes que no puedan ingresar al hospital. Eso podría ser terrible. O sea, se ve un Bragado dentro del hospital y otro fuera, porque es así, uno le da esa impresión de que adentro del hospital uno siente como una sensación como
como de caos total, digamos, de que hay muchísimos pacientes que la están pasando mal, o sea, yo creo que uno de los peores síntomas que puede tener una persona, más allá de los dolores o lo que es la falta de aire, ¿no? O sea, estar con la sensación de falta de aire, lejos creo que es el peor síntoma que puede tener un paciente. Y los pacientes que tienen neumonía bilateral por COVID sienten eso, sienten que les falta el aire. O sea, yo no sé si la gente es consciente de realmente de lo que esta enfermedad, o sea, es una enfermedad grave, es una enfermedad que genera cuadros graves, que es impredecible también, porque a veces hay pacientes también jóvenes últimamente que tienen complicaciones y que incluso han fallecido. Es una enfermedad que es muy grave y que hay casos leves, sí, pero que estamos viendo una variante de una cepa que es más agresiva, que afecta a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes, que la mortalidad es muy alta y que lo único que nos va a ayudar es la conciencia social, la solidaridad con todos, no con el personal de salud, porque no somos nosotros en el hospital, están los camilleros, los enfermeros, administrativos, todos tenemos familias, todos tenemos miedo de infectarnos, pero yo lo que veo que Bragado no entiende la gravedad de la situación, no entiende que en una semana tuvimos más de 300 positivos. Yo no sé si es una falta de comunicación, si no nos sabemos expresar, si no se sabe entender. Todos estamos cansados, pero si esto no lo paramos ahora, no lo vamos a parar más. Y a mí me duele ver a un paciente que no puede respirar, porque podría ser un familiar mío, podría ser un familiar tuyo, y ver un paciente realmente a esta altura angustia mucho. Yo no quiero que nadie más le falte el aire. Es agotador, es cansador, te genera una impotencia muy grande. Yo no sé cuál es la solución, fase 1, fase 5, fase 8. Yo lo único que sé es que esto de alguna manera lo hay que parar, porque si no, no va a haber estructura, no va a haber hospital, no va a haber personal para parar esto. La pregunta a esta altura de la charla, con todos ustedes aquí, que me parece que la gente estaría pensando desde su casa es, y ustedes que están diciendo esto, que están trabajando, que están viendo, ¿por qué no le tocan la puerta al comité de crisis, que me parece que funciona en el mismo hospital donde trabajan ustedes, y le dicen, escuche comité, esto no da para más? ¿O ustedes forman parte del comité de salud? No, Corina, nosotros no formamos parte del comité. Ninguno. Tuvieron en cuenta. Por lo que dice Pablo, porque no se los tuvo en cuenta, o porque no quisieron participar, o que no se puede el doble rol. No, nunca nos involucraron y nunca nos invitaron a participar. No, tampoco. Y por protocolo provincial tienen que participar los trabajadores y no lo hacen. Si por un instante yo fuese hoy del comité de crisis y te dijera, Magdalena, vení, que tenemos una reunión. Vení, queremos escuchar tu voz, porque trabajás adentro del hospital. ¿Qué le dirías hoy, que está lloviendo, es una jornada de nuevo, te cuento, con un montón de casos positivos, más allá de que a ustedes no les doy noticias porque ustedes lo saben, y que seguimos engrosando la lista de fallecidos? ¿Qué le dirías al comité hoy? Mi asesoramiento sería de volver a fase 1. Yo creo que es la única solución para que el sistema, que está saturado, porque lo está, y está al borde del colapso, nos ha pasado de querer pasar pacientes a terapia y no hemos podido, porque no había camas. Entonces uno agota todos los recursos dentro de la sala para poder sostener ese paciente. Entonces para mí, como decía Ana, no podemos hablar de un colapso general porque los pacientes se mueren, entonces dejan lugar a otros, con lo cual eso es terrible. Entonces, esa es la realidad que se vive y con lo cual es terrible. Entonces, el sistema
está colapsado, y si no está colapsado está saturado, y nosotros estamos saturados. Se están jugando con fuego realmente. Daniel, me pedías hablar y más allá de tu opinión, también quiero compartir esta misma pregunta para todos. Si por un momento cada uno de ustedes fuera invitado a decirle algo a este comité de crisis conformado en Bragado del que no forman parte, ¿qué le dirían? ¿Qué le dirías, Daniel? Bueno, primero creo que nosotros estamos formados y preparados para lo que estamos haciendo, que es ir a trabajar, ir a atender. No sé si tenemos tanta decisión de en qué fase estar. Pero yo creo que esta reunión es muy útil porque vos podrás observar a 4 de las 5 médicas que están todo el día en la sala y realmente están con un agotamiento psíquico y físico importante. Eso te lleva a lo que comentaba Pablo en la entrevista que vos hiciste, a contemplar lo que es el error humano. Entonces vos podés decir, no estoy saturado porque me sobran camas vacías, pero está saturado el personal, y con el personal saturado no podés hacer nada. Y los errores humanos después se van incrementando, y ese incremento te lleva, desgraciadamente, a más decesos de pacientes, o a tener algún error. Así que yo creo que la gente que está a cargo de esto, que es la que tiene que tomar las decisiones, tiene que estar observando realmente cómo está el personal dentro del hospital, qué es lo que necesita y cómo está trabajando. ¿Y qué le dirías? Te vuelvo a hacer la pregunta si... Que vean el estado en el que está el personal. Porque con eso vos tenés saturado todo. Vos no podés pedir mucho más de lo que están dando. Y la asistencia nuestra es por voluntad propia. Los que estamos ayudando no fuimos convocados a ayudar. O sea, puede haber un número de colegas que ni por empatía van a ayudar, pero que debería haber más gente, seguro. Ana Laura, ¿qué le dirías al comité? Sí. Mira, es difícil o sea, por esto que te decía de nuestra saturación y cómo veo el hospital, yo bajaría de fase. En realidad no sé, o sea, el hospital realmente para mí está saturado, y lo que decía Daniel es que ellos se convocaron, o sea, ellos vienen por voluntad. O sea, yo siempre sentí, o sea, desde el año pasado, que desde la dirección nosotros venimos reclamando más médicos que convoque la dirección, digamos, como de una forma, digamos, formal, y realmente después de muchos reclamos que tuvimos desde el año pasado, bueno, logramos que a través de reclamos verbales y luego por cartas se incorporó una médica, y posteriormente, digamos, siento que en el día a día vamos cubriendo agujeros, digamos, de cantidad de médicos, digamos. Un día somos 4 anotados, tienen que ser 6, y bueno, los médicos que nos ayudan, se anotan un día, se anotan otro, pero digamos, eso lo manejamos nosotros, y yo creo que desde la dirección tiene que haber un apoyo. Yo realmente no me siento apoyada en ese sentido, siento como que las salas de clínica están a cargo de los médicos de clínica, y que nosotros, digamos, debemos hacernos cargo. O sea, por supuesto que tenemos responsabilidad sobre nuestros pacientes, pero ellos también tienen la responsabilidad de aumentar el número de médicos, de convocar, no sé, de alguna forma, para que se pueda trabajar mejor, para que esta angustia que tenemos, esta saturación, la podamos llevar mejor adelante. Vienen en forma voluntaria, y voluntaria. Si ellos no vendrían, realmente no sé cómo hubiera funcionado este tiempo el hospital y cómo estaría funcionando ahora, porque realmente ahora hay días que hay 50 pacientes o más, quizás me equivoco con el número, pero 50 seguro, están las 3 salas completas, y si un día somos 4 médicos para ver más de 50 pacientes, realmente no podemos. O sea, no es un... Y me gustaría que desde la dirección nos den una respuesta a esto. Yo he tratado de hablar con la secretaria de Salud varias veces, hace meses que no logro hablar porque no me atiende el teléfono, y eso realmente duele.
Así que yo por eso, mi agradecimiento a ellos, a todos los médicos, me olvidé también Pablo Cornilla, Silvina Aleman, que se sumaron ahora últimamente, y médicos Maggie, que también se sumó ahora, realmente sin ellos no sé cómo hubiéramos funcionado, eso lo quiero resaltar, y que estamos funcionando entonces por nosotras y por médicos voluntarios. Josefina, ¿qué le dirías si ahora, mientras estamos hablando, te suena el teléfono y te llaman al comité de crisis? No, lo mismo que dijeron recién, que hablen con las clínicas que están viviendo esto todos los días, que cómo lo están viviendo, para interiorizarse más cómo se vive el día a día dentro del hospital, y ahí ver a ver si realmente está o no colapsado. O sea, realmente es como decían las chicas, o sea, hay disponibilidad de camas porque hay posibilidad de ampliarlo, pero no hay personal. Entonces eso sí realmente es como para pensar que está colapsado el hospital, porque hay mucha cantidad de pacientes para la escasez de médicos que se presenta día a día, digamos. Genaro. Al comité de crisis, yo primero lo que le diría que acá nadie se tiene que sentir culpable de esta pandemia, de las cosas que están pasando, porque sinceramente uno va aprendiendo. Pero sí que queden claro que uno es médico y separar, es una opinión personal, yo separaría todo lo que es la política de lo que se está viviendo, y uno como médico, es cierto, el hospital se está colapsando, la terapia en este momento está llena, separar todo lo político, mostrar la realidad, decir las cosas como son, que en realidad si uno es algo personal, si uno va ocultando las cosas a la larga, si esto se va complicando, se va demostrando solo. Y es cuestión de tiempo, porque en mayo del año pasado eran pocos los casos que había. Y en este momento el hospital está casi saturado y todavía nos resta pasar 3 meses de frío, que yo calculo que hasta septiembre esto va a explotar. Y falta mucho. Le diría también que los fines de semana no hay personal médico, faltan muchos médicos y que se pongan en campaña como para conseguir más médicos, hablar, porque sinceramente el material humano es lo más importante, y por más camas y pacientes ocupados en la cama que haya, si no hay personal, no hay enfermeros, no hay camilleros, las complicaciones son mayores, ¿sí? Y el comité sabe la realidad, uno no lo tiene que comentar porque estamos todos ahí y sincerarnos y buscar una solución, que en definitiva es para toda la sociedad de Bragado. Eliana, si tuvieras ese minuto, ¿qué le dirías vos? Bueno, yo creo que sí, lo que tienen que hacer es mirar los números nada más, y ver qué pasa con esos números. Estamos teniendo en este momento más de 650 casos activos, el hospital sí con 50 personas internadas, y yo creo que ya cuando mostrás eso, ya no hay mucho más para hablar. Estamos teniendo todos los días 60 y pico de contagiados, 83 fue el máximo que tuvimos, y bueno, ya con eso la realidad cae por su propio peso. Eso te tiene que llevar a darte cuenta de que las cosas así no pueden seguir, y la única forma de parar esto es disminuyendo la circulación viral. ¿Cómo se hace eso? Bueno, creo que políticamente tienen las herramientas para hacerlo, bajando de fase o restringiendo la fase que estamos, no sé, pero el objetivo es bajar la circulación viral. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy médica de guardia. Para empezar, me parece que en esta pandemia nadie tiene más experiencias que otro, que es imposible formar un comité de crisis sin tener a los artistas principales, es decir, a un representante de cada servicio, ¿sí? Por más que sean médicos los que están formando el comité,
no hay un médico de guardia, porque el paciente entra por la guardia, no hay un médico de sala, no hay un médico de terapia. O sea, los 3 servicios fundamentales donde va a estar el paciente no conforman el comité de crisis. El comité de crisis, yo diría que camine más, que vea más, que esté más presente, porque la realidad que ellos ven y que le transmiten, como vos decís, al intendente, y el intendente lleva esa pseudo tranquilidad o ese discurso asesorado por el comité de crisis, no es la misma realidad que se ve en el hospital. No es la misma realidad que vive el familiar que llora a su muerto, ¿me entendés? Entonces, obviamente que hay que parar de decirle mucho al comité de crisis. Desde el inicio que se le quiso decir, nunca fuimos convocados, esa es la verdad. Lorena, recién vos decías que hay mucho para decirle al comité de crisis, pero que ellos de alguna manera lo saben, que debieran caminar. ¿Cómo hacemos para acercar? ¿Cómo hacemos para tender este puente entre lo que parece ser estas caras de ustedes atendiendo a los pacientes COVID y otros comunicando lo que sucede? ¿Cómo hacemos para eso? Sinceramente no sé, porque en realidad el diálogo está. O sea, si uno va a golpear la puerta de dirección, podés hablar tranquilamente. Las chicas creo que han ido día tras día a las clínicas, impresionante. El tema es que vos das la problemática, bueno, ya vamos a ver, como dijo creo que Pablo, lo vamos viendo. Lo vamos viendo nunca llega, porque el reclamo sigue estando. Pablo, ¿vos pensás que sí habría médicos si se convoca desde la dirección? Yo creo que hay que seguir intentando las cosas, no nos podemos quedar solamente con esto. Es muy complejo. Yo creo que sí, como dije en la nota, estamos colapsados, porque podemos tener muchas más camas, pero no tenemos personal, ni enfermería, ni médico con camas para atenderlo. En el sector del medio ahora volvieron a estar los tubos de oxígeno, en camas donde no hay oxígeno central. Le tocó trasladar a un paciente que estaba con tubo de oxígeno, ayer miércoles. El comité de crisis está integrado básicamente por Secretaría de Salud, los 2 directores, y tiene asesor a Rafael García, como dije. No sé si lo escuchan, me parece que no. Y están muy cerrados en ellos mismos. Muchas veces hemos intentado el diálogo en el sentido no solamente de golpear la puerta y hablar, sino de respuestas, y hasta ahora estamos igual que el año pasado. Todo esto que está pasando ahora ya pasó el año pasado y ya lo venimos advirtiendo, y sigue igual, no cambió nada. No sé si el intendente realmente lo está asesorando bien, nos quiere escuchar o no. Yo tuve una reunión con él el año pasado. Ellos están lo que me comentó Tomasino, que ellos están muy atados a lo que le dicta provincia, que van a hacer estrictamente lo que dice en provincia, que no, para mí hay un error, tienen que hacer un análisis interno de lo que está pasando en la ciudad de Bragado y tomar medidas, porque tienen la libertad para hacerlo. El intendente puede generar restricciones internas o generar más controles, o repetir, no hay que sacar el trabajo a la gente, sino generar más controles. Y el trabajo para que todo esto baja la cantidad de infectados es afuera del hospital y también adentro del hospital. El fin de semana le pasó a Silvina, la amiga que estaba acá de guardia, que tuvo un paciente de terapia intensiva dentro del box de la guardia, porque no había más cama en terapia. Los terapistas no quieren saber más nada. Se habló hasta un momento en el grupo interno de ir a la justicia para presentar un recurso de amparo para que nos obliguen a ver más camas y terminen esto que dijo Daniel en errores no forzados, o forzados por el cansancio, por el agotamiento, por el colapso. Es muy difícil todo. Desde el comienzo, pensar en cómo hacer para disminuir la circulación del virus. Nosotros te podemos plantear
la situación que está el hospital. Entonces la idea sería sí disminuir la circulación, no sé de qué forma, la potestad la tienen ellos. Sí, nosotros lo elegimos para eso. En cuanto a lo del colapso, yo creo que sí, que hace falta mucha más gente que ayude a las chicas ahí en clínica, que hay días que no hay gente, que tienen 20 pacientes para 2 médicas solas, y eso es imposible. Y por otro lado, el tema de las camas, que nombró recién Pablo. Yo tuve guardia el otro día, no quiero decir tampoco el día, porque no piensa en el familiar que lo está escuchando, pero había 2 pacientes para pasar a terapia y no tenía camas en la terapia, no tenía ninguna. Entonces hicimos un enredo, lo que hicimos fue pasar el que estaba mejor de la terapia a la guardia. Pero eso tardó 4 horas, porque necesitamos gente que venga a la guardia a ver a este paciente. En esas 4 horas, el tema es que el paciente se agrava y se complica. El secretario de Salud o el secretario de Gobierno creo que debe ver por sus propios ojos lo que está sucediendo realmente. Esa es mi opinión. Que si uno no está en el lugar o no ve o no charla con el personal de salud, puede no dimensionar la gravedad de la situación. Todo lo que le quiero más que nada hablar a la gente, me parece que yo no pido que se pongan en mi lugar, sino en aquella persona que hoy en día se le muere un ser querido. Estamos viendo, como dijo Belén, mucha gente joven, ¿sí? Y eso angustia muchísimo. Yo entre el jueves y el domingo interné una puérpera de 30 años que terminó en terapia el 9 de julio, interné una embarazada de 6 meses, de 25 años, interné un chico de 23 años, o sea, y eso angustia muchísimo. Entonces, puede ser tu hermano, puede ser tu primo, tu hijo, tu amigo, el que hoy lo vayas a visitar y dentro de una semana, 10 días, lo tengas que pedir una cadena de oración porque está grave en el hospital. Entonces, yo no pido que se pongan en mi lugar, ni en el lugar de nadie, ¿sí? Desde el personal de salud, pero sí en esas personas que está sufriendo, ¿sí? Que está ahogado porque le falta el aire, en ese papá o mamá que tiene que dejar a su hijo de 20 años, de 23 años, de 30 años, o esa mamá que tuvo que dejar a su bebé, para poder tener una posibilidad de sobrevivir. Yo tengo que nosotros estamos haciendo esta nota en este horario y cuando comenzó esta charla yo les preguntaba si algunos de ustedes, que son los que están en el frente de batalla, sabían los números. Acaba de llegar el parte que consigna 93 positivos y 2 nuevos fallecimientos y 93 muestras pendientes. Es el número más alto que se registró en los últimos meses. En este momento es el parte, y no quería cortar con ustedes sin decírselos. Yo, 90 y pico, esto en 10 días, como los 83 previos, no va a dar abasto. Ya va a ser terrible. Así que hay que seguir para adelante, compañeros. Y estamos todos juntos. Yo 3 cositas cortitas, Corina, quería decir. En una de las preguntas que vos dijiste, si había colapso o no, dejar bien en claro que el colapso, uno muchas veces lo entiende por el número total de ocupación de camas dentro de un hospital. En este momento, si vos me decís si hay colapso o no, sí. Hay colapso en el sentido del material humano que no alcanza, que ese es el otro colapso que hay que dejar bien presente, que si no tenés médico, no tenés enfermera, no tenés personal, por más que tengas un hospital con 10 pacientes, no los podés atender. Entonces, si la pregunta es ¿hay colapso o no? Sí. En ese sentido, sí. ¿Sí? Dejarlo en claro. Después, soluciones para esto. Y mientras no haya una inmunización total a través de la vacuna de gran parte de la sociedad,
los hospitales se van a seguir colapsando. Y mientras no surja una inmunización total, no nos queda otra que cuidarnos y guardarnos, porque es la única herramienta que hay. Lamentable, triste, pero es la única. En la medida que nos guardemos, los casos van a ir bajando. Y si todo sigue en la actividad, todo el mundo sale, y bueno, los resultados están a la vista, los acabás de decir vos. Con estos números, la verdad que cada vez que escuchamos estos números, a nosotros se nos paraliza el corazón porque pensamos en lo que se nos viene, y ya sabemos que no vamos a poder nosotros enfrentar esto solos. Así que sí, hay que hay que disminuir la circulación de las personas, pero la verdad que los números alarman porque es lo que vamos a tener en el hospital dentro de 10 días, y que es cuando aparecen las complicaciones en mayor frecuencia. Así que, bueno, eso. Bueno, yo les quiero agradecer y los quiero nombrar a Daniel Caprisi, a Emma Elizalde, a Genaro Manganiello, a Ana Laura Ordax, a Josefina Barrera, a Pablo Corniglia, a Eliana Tausi, a Lorena Secheto, a Belén González, a Magdalena Forti, a Pablo Mesina y a Pablo Duberti, que no pudo sumarse, pero que también forma parte de este equipo de profesionales. Y agradecerles muchísimo estos minutos, esta charla, y esperemos que sirva, porque esa es la idea de sumar, de traer las voces y de molestarlos en este tiempo. Muchas gracias, de verdad.